Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando del mundo que tanto nos gusta, ¿no? Que al final es el mundo de los costaleros. Seguimos o continuamos con una temática que es la recuperación del costalero en Semana Santa. Hasta ahora habíamos abordado todo lo que era el tema de la recuperación del costalero post Semana Santa o después de trabajar una cofradía, y hoy vamos a tratar un tema que también se había solicitado mucho en nuestra comunidad de WhatsApp, que es la recuperación del costalero en Semana Santa para poder trabajar varias cofradías. Pero vamos a dividirlo en tres temas para así tener bien claro de qué prisma tenemos que ir abordando esta recuperación, ¿no? Entonces, el primer tema del que vamos a hablar es de los hábitos, ¿vale? Como he dicho, lo vamos a dividir en hábitos, en nutrición y en ejercicio. En cuanto a hábitos, después de sacar una cofradía sabemos que tenemos una serie de, normalmente, dolencias articulares, musculares, vamos acumulando fatiga, normalmente la jornada se empieza pronto y se acaba tarde, por la noche, por lo cual vamos a intentar tener dos factores muy en cuenta que pueden ser muy útiles, uno en especial para recuperarnos y un tercero que va a ser un complemento bastante interesante a tener en cuenta. El primero de ellos es la inmersión en agua fría, ¿vale? En un estudio que ahora referenciaré por aquí, se vio que a corto plazo, en deportes de resistencia, mejoraba la sensación de dolor muscular, también se mejoraba la capacidad de salto entre las primeras 24 y 96 horas, también se restauraban los niveles o mejoraban los niveles de fuerza en las primeras 24 horas y, como he dicho antes, también pues, ese dolor muscular se veía afectado de manera positiva, ¿no? Entonces, una inmersión en duchas de agua fría o en una bañera puede ser muy interesante si hemos acabado bastante fatigados de una cofradía y a los días siguientes tenemos que trabajar alguna otra. Es bastante agresivo para algunos porque no todo el mundo está habituado a exponerse al frío, pero lo recomiendo encarecidamente. En mi experiencia personal es bastante interesante. Una cosa que se puede utilizar también para ir introduciendo el frío y que también puede ir muy bien a nivel vascular, es decir, para fomentar el retorno venoso, son los cambios de contraste, es decir, hacer rondas de agua bastante caliente y agua fría. El agua caliente también se ha visto como una herramienta muy buena para la recuperación y puede ser algo que podemos tener en cuenta si no somos capaces de hacer una inmersión en agua fría durante 2, 3, 5 minutitos, ¿vale? El punto más importante dentro de lo que sería el apartado de hábitos sería el sueño. El sueño es indispensable. En Semana Santa se sabe que dormimos poco normalmente, tenemos unos ritmos bastante frenéticos, pero tendríamos que empezar a buscar el afinar las horas de sueño lo máximo posible, a no ser que tengamos alguna salida a las 9 o las 10 de la mañana, estemos citados el día siguiente y hayamos acabado por la noche en la cofradía de antes, que alguna vez ha pasado de traslados porque una cofradía se ha quedado en la catedral y al día siguiente han tenido que trasladarla o a los días siguientes, la idea sería el intentar tener mínimo 7 horas de sueño seguidas. Si tenemos que sacrificar el madrugar al día siguiente un poco para juntar esas horas porque nos hemos acostado bastante tarde al encerrar la cofradía, pues intentadlo, porque lo vais a notar para bien seguramente siempre que descanséis y que el sueño sea reparador. Una cosa también o un complemento a tener en cuenta en el tema de los hábitos, que por lo que me consta y porque yo lo he utilizado en el CEACO en Granada, existe la presoterapia. La presoterapia es una herramienta que utiliza una serie de compresiones, vamos a verlo como la herramienta que utilizamos para medir la presión, la tensión, perdón, el tensiómetro, que le ponen en el brazo a la gente cuando va, pues, por ejemplo, al centro de salud o alguna prueba médica para tomarle la tensión. Pues la presoterapia sigue una dinámica parecida, pero se pone en toda la pierna, desde pie hacia arriba.
A nivel de evidencia científica no se ha demostrado que tenga unos efectos agudos y altos en la recuperación muscular, en la mejora de niveles de fuerza después de una prueba bastante exigente y demás, pero sí que es verdad que a nivel sensaciones subjetivas, por lo menos en mi caso, deja unas sensaciones bastante buenas. Los DOMS, es decir, los dolores musculares después de actividad física, también, si la queremos llamar, a las agujetas, a veces, en el metaanálisis que voy a referenciar ahora, se vio que había estudios en los que se veía que había una mejora de esas DOMS, los más, vamos a decir, de manera moderada, y que tenía un resultado significativo. Por lo cual, el tener en cuenta la presoterapia como una herramienta de recuperación también puede ser bastante interesante. La gente también habla de que nota sensaciones de ligereza en las piernas y eso, a la hora de recuperarte, aunque sea un pequeño placebo, si tú te notas más ligero de piernas después de haber estado bastante sobrecargado por haber trabajado en una cofradía, pues puede ser algo muy interesante, ¿no? En cuanto al apartado de la nutrición, tenemos que ver varios puntos clave. Para mí, lo principal, y voy a empezar de abajo arriba, me da igual, lo principal es intentar evitar el consumo de alcohol. Si es la última cofradía que vais a trabajar, queréis celebrarlo con vuestros amigos y es algo que tenéis presente en vuestro día a día como costaleros, yo no me voy a meter ahí. Pero si tenéis que trabajar varias cofradías, os aconsejo que la ingesta de alcohol sea mínima o cero. La recuperación va a ser mucho más óptima, el ritmo de sueño va a ser óptimo también y vamos a descansar muchísimo mejor, no nos vamos a deshidratar tanto y todo va a estar mucho más alineado. Pensad que estáis en Semana Santa como si fuese una semana de competición en un deporte. Estáis recibiendo una demanda física grandísima, los pasos aprietan mucho y nos sacan a todos lo máximo que podemos tener a nivel de esfuerzo. Y tened en cuenta que es un esfuerzo de resistencia de larga duración. Por lo cual, eso hay que tenerlo bien claro. El alcohol no debería estar presente en nuestra rutina como costaleros. Lo siguiente que tendríamos que tener en cuenta es ir reponiendo los depósitos de glucógeno a nivel muscular. ¿Vale? El glucógeno es, al final, un combustible para nuestros músculos y para nuestro sistema. Entonces, si vamos perdiendo glucógeno con el desempeño de la actividad que estemos realizando o trabajando la cofradía, tened en cuenta que a corto plazo vaya a tener mucho menos combustible. Se pueden poner en entredicho el tema de los hidratos de carbono, se pueden ver otros puntos de vista con respecto a este tema, pero volvemos a lo mismo. Si lo vemos desde el punto de vista de una semana de competición, con esa demanda física tan grande, los hidratos de carbono van a ser un gran aliado para nosotros, para darnos ese combustible o ese plus extra para conseguir rendir en la cofradía que estemos trabajando. Por lo cual, aquí referenciaré otro estudio también, con una carga de hidratos de un día para otro, ya tendremos esos depósitos llenos. Si hacemos una carga de 2 días, el primer día se repletan o se reponen esos depósitos y el segundo día se mantienen y se estabilizan. Con ese único día, como digo, se podrían mantener ya en unos niveles estables y ya vamos a tener el cuerpo lleno de gasolina otra vez preparado para la acción. La siguiente cosa que es muy interesante tener en cuenta es la creatina, la suplementación con creatina. Ya se ha visto y se habla en miles de sitios y se podría indagar un montón, no es el caso de este vídeo. La creatina es el suplemento deportivo con mayor evidencia científica detrás, se ve que está implicada en el rendimiento neurocognitivo, en el rendimiento físico, en deportes de resistencia, de fuerza, etcétera, etcétera, en la ganancia de masa muscular, por lo cual es un suplemento que prácticamente todo el mundo debería de poder tomar. Ya se han denostado muchas ideas de que se hablaba que podía afectar al riñón, que daba alopecia y demás, y creo que es un suplemento indispensable para mejorar el rendimiento a nivel físico. Como prueba, yo llevo estos 2 últimos años haciendo una carga de creatina, porque soy bastante malo manteniendo estos suplementos de manera constante. Normalmente tomo un scoop y ya está,
se recomienda 0,1 gramos por kilo de peso, es decir, si pesáis 70 kilos, pues 7 gramos de creatina. Lo último que he probado yo estos últimos 2 años y me ha ido muy bien, o yo me he sentido súper bien, también tened en cuenta que estas cosas tienen ese componente de placebo, es hacer una carga de creatina 15, 20 días antes de Semana Santa y mantenerla en Semana Santa y luego ya hacer esa descarga de creatina o descansar un poco. ¿Qué es una carga de creatina? Pues tomar alrededor del doble de la cantidad que deberíais de tomar. Es decir, si os toca tomar 7 gramos, pues estás tomando 14, 15 gramos de creatina diario y la verdad que a nivel de rendimiento, de sensaciones, de capacidad de recuperación, de ganancia de masa muscular en el mesociclo previo a Semana Santa, a mí me ha dado muy buenos resultados y puede servir mucho a la gente, ¿no? Y ahora, 2 complementos que se pueden utilizar en el mundo del rendimiento y que también ahora referenciaré otro artículo que los comparaba a los dos y su uso conjunto, que son la cafeína y el zumo de remolacha. Como os digo, yo para este vídeo estoy investigando sobre el tema de la recuperación como si fuese un deporte de resistencia, porque al final trabajar una cofradía no deja de ser un deporte de resistencia, entre muchas comillas, ¿no? Entonces, la cafeína se ha investigado mucho, se ha hablado muchísimo de esto en el mundo científico y en el mundo de la nutrición deportiva. Sabemos que tiene unos efectos a nivel de rendimiento bastante interesantes, mejora la fuerza, mejora la capacidad de salto, nos mantiene activos y tiene un efecto a corto o medio plazo muy interesante. Se recomienda tomarla unos 60 minutos, entre 30 y 60 minutos antes de la actividad física que vayamos a realizar, que sea, a ser posible, cafeína buena, de la manera que queráis. Hay gente que le gustan las bebidas energéticas, Monster sin azúcar, por ejemplo, o hay gente que le gusta mucho el café, busca un café de especialidad que os siente bien, que ya sabemos que el estómago a veces se pone un poco revoltoso, ¿no? Después de tomar un café peor o con leche de por medio, ¿no? Yo en mi caso lo tomo americano e intento tomarlo de especialidad y también me trae beneficios a nivel de rendimiento que yo noto, tanto en el día a día como trabajando en una cofradía. En vez de tomar un gin tonic, buscar tomar un buen café americano y os puede echar una mano bastante interesante, ¿no? Y hay un componente que quería mencionar que es el zumo de remolacha. El zumo de remolacha se ha estado investigando estos años atrás y tuvo un boom ahí bastante interesante por su contenido en nitratos y en cómo afectaba a la recuperación. Se ha visto que puede tener un efecto positivo en la recuperación en deportes de resistencia, principalmente, y creo que puede ser algo muy interesante. Se recomienda tomarlo 180 minutos antes del trabajo de una cofradía, ¿no? Entonces, probadlo, testeadlo si trabajáis alguna gloria, si vais a trabajar alguna cofradía en verano, ved cómo sienta también a la barriga, por eso también esos 180 minutos antes puede ser muy interesante, son unas 3 horas, y me contáis sensaciones. Creo que puede ser algo interesante a investigar y ver cómo puede afectar al rendimiento del costalero, ya que retrasa la aparición de la fatiga y permite el desempeño físico durante más tiempo o la recuperación, como estamos hablando en este vídeo, entre días haciendo una carga con zumo de remolacha, creatina y luego metiendo esos puntos de cafeína en los momentos que necesitemos, ¿no? Previo a empezar a trabajar a la cofradía o en mitad de la cofradía porque a lo mejor lo necesitáis en ese momento porque sea más larga. Y también me gustaría mencionar algo que he venido utilizando en cofradías más largas este par de años atrás también, que es el agua con electrolitos y sales, ¿no? Para prevenir calambres entra muy bien porque no tienes que digerirla y para estar hidratado no está de más. Entonces, el tener alguna botellita presente o dentro del paso, si es una cofradía en la que os vaya a salir poco, o tenerla presente, que la tenga algún familiar que os la pueda dar, o lo que sea, comprarla de alguna tienda, creo que podéis tenerla en cuenta y ayuda bastante, la verdad. No es necesario ver una cantidad enorme, yo llevaba botellitas de 200 mililitros y iba bebiendo a buchitos en 4, 5, 6, 7 horas, ¿no? O sea que no es necesario
atiborrarse de agua en ese sentido. También se habla del tema de los geles y eso, pero eso os recomiendo que con el tema de los geles con y sin cafeína, que también estaría introduciéndola ahí, que los testéis antes de trabajar una cofradía, porque hay gente que le sientan mal a la barriga y puede tener algún efecto en vosotros también si no lo habéis probado. Testadlo antes haciendo deporte, en vuestros entrenamientos y demás, y vais viendo cómo os reponéis y cómo os sientan, ¿no? Por último, un tema que ya tratamos en el último vídeo y que no voy a indagar muchísimo porque ya lo desarrollé en ese vídeo, hablamos del tema del ejercicio, ¿no? Y al final creo que entre día y día trabajando diversas cofradías es clave buscar una descompresión del sistema mediante la respiración, ir buscando mejorar esas sensaciones a nivel articular, restaurar rangos de movimiento, llevar nuestro sistema nervioso al parasimpático para que no esté en ese estado de amenaza y de dolor. Lo siguiente, trabajar la movilidad de manera estática y luego de manera activa y dinámica. Bueno, activa siempre, pero de estático a dinámico. Para esos rangos de movimiento que hemos ido ganando o que hemos ido desbloqueando otra vez con la respiración y con nuestro sistema otra vez más relajado, más focalizado, el volver a trabajar sobre esos rangos y el volver a recapturarlos para que nuestro cuerpo esté preparado a todo tipo de demandas que le podamos pedir, ¿no? Y por último, como hablábamos en el último vídeo de manera más detallada, ese calentamiento con ese PAP y el calentamiento basándonos en la regla RAMP, ¿no? Que ya desarrollábamos también. Súper interesante para todo nuestro desempeño trabajando varias cofradías. Por lo cual, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda, si queréis leer los artículos científicos que voy a ir referenciando, nada más que me contactéis y como siempre, espero que lo disfrutéis y que os sirva de mucha ayuda. Un saludo.